este patrimonio, pues hay que sumarlo porque es mucho. Estaríamos hablando de hecho de una cifra de 1.000 millones de pesetas, es decir, lo que son 6 millones de euros. Pero para entender lo que suponía esta cifra hay que retroceder a 1980 y con un valor de 100 millones de euros. Es muchísimo dinero, pero es que además de esas propiedades, Paquirri tenía una cantidad importante de dinero en Venezuela. Estaríamos hablando de 1 millón de euros para aquella época. Y claro, tras la muerte del torero, todo ese dinero, claro, había que repartirlo entre sus 3 hijos. Escuchen. Pues bien, la capitalización de ese usufructo por parte de Isabel Pantoja hizo que el legado de Paquirri quedara repartido de esta otra manera. Vamos a repasarlo también. El 45% de los bienes de pacto con el que no todos estuvieron de acuerdo en su día. De hecho, uno de los albaceas del testamento decía esto cuando Isabel Pantoja decidía poner a la venta Cantora. Estamos en el año 1987. ¿Pero qué ocurría con el resto de las fincas? Es la gran pregunta. ¿A manos de quién fueron a parar la Parra o la Garza? Sería lo descubierto, ya les adelantamos, que les va a sorprender y mucho, aún no había mucho que descubrir. Pues bien, nuestro recorrido empieza a 20 kilómetros del municipio de Constantina, en plena Sierra Norte de Sevilla. Tras seguir un camino pedregoso y rodeado de encinas, llegamos a la finca El Robledo. Esta fue la propiedad que heredaron el padre y los hermanos. Pues bien, nos vamos 15 kilómetros más allá del Robledo y allí se encuentra el Garlochí. Esta finca no estuvo incluida en el reparto de la herencia de Paquirri, fue vendida. Vamos a conocer a Francisco Pérez, es encargado de las fincas El Robledo y el Garlochí y era mano derecha de Paquirri. Tan amigo era de la familia, de hecho, que Antonio Rivera es el padrino de una de sus hijas. Pues bien, él ha tenido acceso al testamento de Paquirri y se muestra receloso. Pues bien, nuestra investigación sigue avanzando y nuestro equipo llega al municipio de Carmona, a 30 minutos de Sevilla. Dirección esta vez la finca de los Rosales, esa que heredaron Fran y Cayetano Rivera. Esta era una de las fincas más productivas del patrimonio de Paquirri, vendiendo. Pero compañeros, ya sabemos que esta herencia ha dado mucho más de sí, así que enseguida seguimos desvelando todos los secretos que esconde y que sigue escondiendo esta herencia. Sí. Estas imágenes que vamos a ver, que ya estamos viendo, fueron grabadas en la protección que Paquirri estableció para sus hijos en sus últimas voluntades. Pues bien, escuchen atentamente esta cláusula del testamento de Paquirri. Pues lo han oído, Paquirri no quería ni que Carmen Ordóñez ni que Isabel Pantoja administraran los bienes de sus hijos y hasta su mayoría de edad esa labor quedaba en manos de los albaceas del testamento. Así que con 18 años Kiko Rivera hipotecaba el único legado de su padre y lo hacía, lo hemos visto, para ayudar a su madre Isabel Pantoja. Dadas las circunstancias y los pocos datos que hay respecto a Cantora, hace unos días... Pues ahí queda esa pregunta que hacía Irina. Seguimos nuestro recorrido. En Medina Sidonia, ya lo decíamos antes, hay 3 pequeñas fincas que fueron también de Paquirri. La Parra, de 16 hectáreas, la Aza de Doña Inés, de 27 hectáreas y por último, la Garza, de 37 hectáreas. Pues bien, la historia de esta última, la Garza, es la más sorprendente. Ya adelantamos algo la semana pasada. La Garza es una propiedad... La última parada de nuestro recorrido por las propiedades de Paquirri es la Casa de Barbate, ubicada en pleno centro del municipio. Dispone de 2 plantas y un garaje. Arantxa Rivera asegura que cuando llegue el momento los suyos van a hablar. Y precisamente después aparecía su padre Antonio Rivera, uno de los más críticos sin duda con la Pantoja desde que murió su hermano. No han sido los únicos puntos de conflicto entre los Rivera, los Ordóñez y los Pantoja. Vengan conmigo, porque si recuerdan al principio de este informe, también hablábamos de joyas. Las protagonistas de una de las grandes disputas en torno a la herencia. Muy atentos a las siguientes imágenes. Pues hay que recordar que Kiko, en su exclusiva de esta semana, aseguraba que no tiene nada de su padre. Emma, a mí me gustaría hacer una pregunta a nuestra invitada de esta tarde, porque es el personaje de la semana, nuestra colaboradora Irene Rosales. Irene, sé que nos estás viendo. ¿Sabes si sigue manteniendo la medalla Kiko que le dio su madre?
Pues ahí queda la respuesta de Irene. Vamos a desarrollar mucho más ese tema también. Y es que las disputas por las joyas comienzan la misma noche en que Paquirri fallecía. Alguien vació la caja fuerte de Cantora en la que el torero tenía 40 millones de pesetas y unas esmeraldas que fueron sustituidas por otras falsas. En una publicación, Antonio Rivera, el padre de Paquirri, acusaba directamente a Isabel Pantoja y a uno de sus hermanos. Pues en el año 1987, en el mes de abril, Carmina Ordóñez presentaba una demanda contra Isabel Pantoja. Aseguraba que no se había podido repartir toda la herencia porque había bienes que habían desaparecido. Pues bien, 6 meses después se llegaba a un acuerdo y la herencia se repartía. Pero también ocurría con los objetos personales. De hecho, Fran y Cayetano protagonizaban una portada con algunos de esos enseres que su padre les había dejado. 2 cruces de oro, un Rolex de oro que le había regalado Carmina, un reloj Paquirri. La que no ha podido disfrutar de las joyas de su madre ha sido Teresa Rivera, la hermana del torero. Siempre ha acusado a la tonadillera de codiciosa y de que lo único que le interesaba. Fue Antonio Rivera, el hermano del diestro, quien hace unos años añadía más datos sobre lo que había sucedido con los objetos sustraídos de esa caja fuerte. Lo hacía horas después de la muerte de Paquirri. Vamos a recordarlo. Visto lo visto, Paquirri nunca se hubiese podido imaginar que su herencia habría terminado en 36 años de trifulcas familiares. 36 años que podrían concluir de la peor de las maneras, con una madre, Isabel Pantoja, y un hijo, Kiko Rivera, completamente enfrentados. Llegaba el presentador Pepe Navarro a los juzgados de Plaza. Y sí, llegó y declaró. Esa cita con la justicia debería haberse producido meses atrás, pero a Pepe no le llegó la notificación correctamente. En este caso sí, y por cierto, llegó a casa de su exmujer, Eva Zaldívar. Vamos a escucharlo. Bueno, Pepe lo dejaba claro, aseguraba que hablaría con la prensa a la salida de su declaración, pero eso nunca ocurrió. Su abogada, como están viendo, abandonaba sola la sede judicial. Nada, ni rastro de Pepe, pero ¿por qué? La respuesta la tiene su exmujer, Eva Zaldívar. La escuchamos. Pepe sin duda tiene mucho trabajo por delante todavía, pero es que más allá de estos conflictos judiciales, poco se sabe de qué hace el periodista ahora, en la actualidad. Sabemos que tras su complicado divorcio con Lorena Aznar han logrado deshacerse del impresionante ático que tenía en el Paseo de la Castellana de Madrid. Lo están viendo, es un dúplex en una 10ª planta, con nada. Pues así pasa su día a día, pero claro, sabiendo que Pepe ha alegado falta de recursos para no pagar la manutención de su hijo Alejandro, preguntamos también sobre su economía. Escuchen. ¿Qué hay de su pasado televisivo? Pues sabemos que ha roto con esta etapa de su vida. Poco le queda de aquella gloriosa etapa en la pequeña pantalla. Sigue manteniendo algunas amistades de aquella época, pero es algo que ya le queda muy lejos. Bueno, esto nos han dicho, se compartieron pantalla con él hace ya unos años. El caso es que lo hemos visto así, tranquilo, haciendo deporte y leyendo, retirado en su mansión de Ibiza con su mujer y en contacto con sus hijos. Eso sí, sin olvidar preparar los litigios que aún tiene pendientes con Ivonne Reyes. Así vive actualmente el que fuera uno de los presentadores más carismáticos de la televisión. Así es la nueva vida de Pepe Navarro, compañeros.